Buenos días, yo soy la doctora Lorena Mancera Castillo, soy especialista en urgencias médico-quirúrgicas y soy residente de cuarto año de la alta especialidad de toxicología clínica aquí en el Centro Toxicológico del Hospital Ángeles Lomas. La plática del día de hoy se titula Psicosis relacionada a la administración crónica de prednisona, presentación de un caso clínico. Este fue un trabajo publicado por médicos toxicólogos egresados de nuestro centro toxicológico. Y vamos a ver primero un poquito de la información que respalda a este caso y ya al final abordaremos tal cual el caso clínico. Entonces vamos a empezar describiendo las funciones de la corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal sintetiza dos clases de esteroides, los corticosteroides y los andrógenos. Entonces, los corticosteroides tienen múltiples funciones que ya conocemos, que incluyen efectos sobre el metabolismo de carbohidratos, de lípidos, de proteínas. Tiene también su intervención en el manejo de líquidos y electrolitos. Regula la función o interviene en la regulación de la función cardiovascular, de la función renal, interviene también sobre el sistema musculoesquelético, sobre el sistema inmune y endocrino, y también tiene función sobre el sistema nervioso central. Su efecto funciona sobre el eje hipotálamo pituitario adrenal y se da por el mecanismo hormonal de retroalimentación. Este causa inhibición de la producción de la hormona liberadora de corticotropina y también de la hormona adenocorticotrópica. Entonces tenemos principalmente, tenemos dos tipos de corticosteroides, que son los mineralocorticoides y los glucocorticoides, y son llamados así históricamente por su actividad reguladora sobre el equilibrio electrolítico y sobre el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, los análogos o estos esteroides los podemos agrupar dependiendo de la potencia relativa de cada una de estas funciones, pero lo que a nosotros nos interesa en este momento y para esta plática, pues es la prednisona. La prednisona es un glucocorticoide, vaya mencionarlo de nuevo, y los glucocorticoides son sustancias muy lipofílicas, que en este sentido es una característica importante porque significa que atraviesan la membrana celular con facilidad, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Además de esta cualidad, también tienen una biodisponibilidad después de la ingesta de vía oral de 60 al 100%. Tienen además una moderada unión a proteínas y un moderado volumen de distribución. Eso significa pues que van a estar en más de un compartimento. ¿Sale? Los glucocorticoides se unen a proteínas receptoras específicas y que están en tejidos blancos para regular la expresión de genes. Entonces, estos mecanismos dan a través de receptores específicos, ya sea para glucocorticoides o para mineralocorticoides, y aunque son complejos, podríamos resumirlo en que implican la interacción del complejo cortisol con coactivadores transcripcionales, representado esta imagen con las letras GR, que se refiere al receptor de glucocorticoides, y también tienen una interacción con las proteínas que componen el aparato de transcripción basal, que aquí lo buscamos como GRE, que se refiere a los elementos de respuesta a glucocorticoides. Y ambos inducen una translocación nuclear del receptor que activan de esta forma la expresión génica de los glucocorticoides. Entonces, saltándonos ya a la prednisona, que es uno de los glucocorticoides, la prednisona es un glucocorticoide sintético, es análogo, y tiene una alta afinidad por la transcortina. La transcortina es una proteína fijadora de corticosteroides y si bien tiene la prednisona una alta afinidad por esta, tiene una baja capacidad de unión. Eso significa que sí es muy afín, sí se va a unir, sin embargo va a tener una saturación de los receptores que sucede de manera muy temprana. Situación que sería inversa tratándose de la albúmina. Entonces, esta rápida saturación lleva a que haya una fracción libre del glucocorticoide, en este caso de la prednisona, y esta saturación sucede incluso a dosis menores de 20 miligramos. Esto es relevante porque solo la fracción que se encuentre libre del glucocorticoide, en este caso la prednisona, puede llegar al sitio de acción e interactuar con el receptor. Además de esto, la prednisona
tiene la cualidad de ser dosis dependiente, lo que significa que a una dosis mayor a 20 miligramos va a aumentar su volumen de distribución de manera lineal. También va a aumentar su depuración, sin embargo, la depuración no va a ser de manera lineal. Esta, a dosis muy altas de prednisona, va a disminuir la depuración o el aclaramiento por la saturación de los mecanismos de eliminación. Ahora bien, el metabolismo intracelular se da a través de la enzima 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa que confiere la biodisponibilidad de los glucocorticoides para su unión a receptores. Y de esta manera convertirlos en la versión activa de este esteroide, que en el caso de la prednisona, a través de la interacción con esta enzima, va a realizar su conversión a la prednisolona, que sería la forma activa. Entonces, la prednisona, pues ya vemos que forman parte de los glucocorticoides sintéticos, los cuales fueron puestos al mercado en la década de los 40, originalmente pues con la idea de tratar la artritis reumatoide, pero actualmente sabemos que se usan para múltiples patologías autoinmunes y también para algunos otros trastornos hormonales. ¿Sale? Y desde que salieron al mercado, pues se ha visto que son muy efectivos y su prescripción ha ido en aumento. Incluso hay una publicación del 2021 de una revista de farmacología americana que refieren 25 millones de prescripciones en el año del 2017, nada más para prednisolona. En Estados Unidos, no estamos en Estados Unidos, pero sí podemos traspolar esa tendencia a nuestro medio. Entonces siguen siendo cifras muy, muy, muy elevadas y deberíamos, pues entonces, darle un poquito más de importancia a este tipo de intoxicaciones, ¿no? Entonces, retomando, ¿cuáles son los efectos tóxicos o cuál es el mecanismo de toxicidad de la prednisona? Entonces ya sabemos que la prednisona, como los glucocorticoides, tienen un efecto directo sobre el sistema nervioso central, incluidos cambios sobre el estado de ánimo, sobre el comportamiento, sobre la excitabilidad cerebral. Incluso algunos pacientes también muestran cambios conductuales más pronunciados, como lo son la manía, el insomnio, la inquietud, aumento en su actividad motora. Y algunos de los pacientes que son tratados con glucocorticoides pueden tener trastornos depresivos, de ansiedad, o ya caer francamente con comportamientos psicóticos. Entonces, un ejemplo que puede resonar un poquito más para ustedes sería el síndrome de Cushing, en donde vemos que el paciente puede tener datos de neurosis, puede tener psicosis, pero que estos van a ser síntomas que se resuelven una vez que son tratados. Entonces, los efectos tóxicos de los glucocorticoides los podemos dividir en aquellos que se presentan secundario a la retirada de estos, o bien en relación al uso de dosis suprafisiológicas, ya sea esta dosis de manera aguda o como un acumulativo en un paciente que se utiliza de manera crónica. De cualquier manera, ambos efectos son potencialmente mortales y requieren una evaluación individualizada y cuidadosa del riesgo-beneficio que conlleva el uso o desuso de estos fármacos, ¿sale? Entonces, el uso suprafisiológico condiciona, además de lo que ya hemos venido mencionando, de una intervención sobre el eje hipotalámico pituitario adrenal, pues otro tipo de alteraciones que serían la intervención o las alteraciones hidroelectrolíticas, la hiperglucemia, hipertensión, susceptibilidad a infecciones, que se presenten úlceras pépticas, que el paciente desarrolle osteoporosis, miopatías y pues una redistribución en la grasa. O bien, pues ya los síntomas neuropsiquiátricos de los que hemos ido hablando. Entonces, los trastornos o los síntomas psicóticos son heterogéneos y sus síntomas van a variar en severidad. Pero esa diversidad de síntomas nos incluyen el nerviosismo, la ansiedad, el miedo, insomnio, cambios del estado de ánimo, letargia, alteraciones cognitivas, y pues ya la psicosis manifiesta.
Pero los síntomas que integran la psicosis, pues son otros, ¿verdad? Que son específicos y son como las alucinaciones, el delirio, el discurso desorganizado, los movimientos anormales, que haya presencia de síntomas negativos, y también puede incluir depresión, puede incluir manía y ansiedad. Pero sobre todo lo que vamos a ver en nuestros pacientes es que tienen una realidad completamente fracturada, ¿sale? Entonces, los pacientes con psicosis inducida por prednisona pueden presentar toxicidad, ya sea al poco tiempo de iniciado el consumo de estos fármacos, o sea, tan temprano como dentro de las primeras 24 horas, o tan prolongado como en el caso de aquellos pacientes que usan la prednisona indicada pues de manera crónica, hasta los 2 años. O sea, se ha visto que se presente ya más del año después de que estaban en uso. Sin embargo, se sabe que el promedio de días en que se presenta estos síntomas son de 11.5 días. Y es importante saber que estos síntomas no son relacionados a ninguna otra causa, o sea, ya se tuvo que haber descartado, y además son síntomas que afectan la vida diaria del paciente, o sea, no va a pasar desapercibido, no va a ser un paciente que pueda hacer sus actividades normales o convivir con su familia en una interacción adecuada, e incluso en casos muy severos se puede presentar ideación o planeación suicida que puede llegar a ser pues fatal. Y además de esto, o sea, de esta situación, también puede presentar el paciente agresividad y violencia. Se ha visto que hay una asociación con el consumo a corto plazo respecto al tipo de síntomas que va a presentar. Entonces dicen que a corto plazo podemos ver síntomas que van más en relación a la euforia, y a largo plazo síntomas que pueden ir más en relación a la depresión o a la alteración de la memoria. Incluso que la hora de la administración de la dosis del fármaco tenga una alteración en la calidad del sueño. Por supuesto que esto no es excluyente una cosa de otra, o sea, sí podemos ver que a corto plazo haya síntomas de depresión, pero pues existe también esa correlación que se ha visto, ¿sale? Para el manejo del paciente con psicosis asociada al uso de esteroides, pues es importante contemplar la suspensión del esteroide, obviamente de manera paulatina para evitar otros efectos adversos, y también nos podemos ayudar de otro tipo de fármacos moduladores de estos síntomas, como lo es el haloperidol, los antipsicóticos de segunda generación, el litio, inhibidores de la recaptura de serotonina, antidepresivos tricíclicos, antiepilépticos como la carbamazepina, como el ácido valproico. Y ahorita se sabe que, o se ha visto, que hay una gran mejoría, o se prefiere, vaya, antipsicóticos de segunda generación como la risperidona o como la olanzapina. Y ya una vez iniciado el manejo, que sería la suspensión y los moduladores, pues la resolución del cuadro realmente se puede ver muy rápido, la mejoría, pero pues se puede alargar incluso hasta un mes, hasta 8 semanas. Pero sí, sí, puede ser, hay como en todo, ¿verdad? Hay que individualizar cada caso y va a ser diferente para cada paciente el momento en que se resuelvan los casos. Y es que es difícil porque hablando de dosis, pues no tenemos una dosis certera para decir, bueno, a esta concentración, a esta ingesta o a este tiempo de evolución, el paciente seguramente va a presentar estos síntomas. Pero pues nos podemos ayudar de otras investigaciones, de otras publicaciones en donde ya se han hecho estas comparaciones. Y una de ellas es la publicación de Sinburn, en donde describen la presencia de síntomas como euforia en dosis de prednisona mayores a 30 miligramos al día. Otra publicación es que fue por parte del programa de farmacovigilancia de Boston, en donde evaluaron a 718 pacientes en la década de los 80 y registraron los síntomas psiquiátricos. Entonces presentaron síntomas psiquiátricos en el 4.6% de los pacientes que estaban usando una dosis mayor a 40 miligramos, pero este porcentaje ascendió a 18.4% cuando se trató de dosis mayores a 80 miligramos.
La otra publicación, que es de Lewis y Smith, ahí encontraron resultados similares que iban en dosis que van de 20 a 40 miligramos al día. Pero aunque la dosis tiene una correlación con la presentación de la clínica, también es importante contemplar aquellos otros fármacos que provocan el aumento de la concentración de la prednisona. Entonces, la coingesta con, por ejemplo, anticonceptivos hormonales orales aumentan la concentración de prednisona, pero también disminuyen la depuración de esta. Algunos otros ejemplos son los antimicóticos y también algunos antirretrovirales y macrólidos. Entonces, ya recapitulando, ya viendo un poquito de esta información, vámonos ahora sí al caso clínico. Entonces, lo recordamos el título: psicosis relacionada a la administración crónica de prednisona, reporte del caso clínico, que fue trabajado aquí en el centro toxicológico por alguno de los médicos adscritos. Entonces, este caso se trata de una paciente femenina de 49 años de edad, la cual contaba con el antecedente de haber presentado un absceso perianal, por lo cual se le inició a su ingreso prednisona a una dosis de 200 miligramos por día, cefalexina a una dosis de 1.5 gramos por día y metronidazol a una dosis de 1.5 gramos por día. Sin embargo, al transcurso de los días, llegando al día 7 del tratamiento, ya con una dosis acumulada de prednisona de 1.4 gramos, la paciente inicia con síntomas neuropsiquiátricos como problemas en la dinámica familiar, delirio, agresividad, risa sin motivo, alteraciones del patrón del sueño. Y es por eso que le piden apoyo al servicio de psiquiatría, quien inicia manejo con sertralina vía oral a dosis de 50 miligramos al día, lorazepam a dosis de 3 miligramos al día y haloperidol como dosis única de 5 miligramos intravenoso. Entonces, la paciente va a continuar o continúa su manejo ya ambulatorio. Sin embargo, pasan los días y no hay mejoría. Al contrario, o sea, los familiares describen que hay aumento en la severidad de los síntomas. Ya estamos en el día 14, aún se había continuado la prednisona ya con una dosis acumulada de 2.8 gramos. Se recibe la paciente en la sala de urgencias traída por familiares, pues porque ya presenta síntomas de disforia, mayor agresividad. Y entonces ahí es cuando interviene el servicio de toxicología. Se solicitan estudios de laboratorio y de gabinete y se descartan todos los demás potenciales diagnósticos diferenciales. ¿Sale? Y una vez descartado esto, se hace la relación de la psicosis por el uso de prednisona a dosis suprafisiológicas y pues de manera crónica. Entonces, en ese momento se decide el retiro paulatino de la prednisona y se agregan como manejo coadyuvante para controlar los síntomas, diazepam como dosis única, haloperidol a dosis de 2.5 miligramos intravenoso cada 8 horas, ácido valproico a dosis de 400 miligramos vía oral cada 8 horas. Y la paciente presentó mejoría dentro de las primeras 24 horas una vez ya establecido el tratamiento y durante los 7 días que permaneció hospitalizada ya no volvió a presentar ningún dato de psicosis, ningún episodio con alteración de síntomas neuropsiquiátricos y fue egresada al día 7 ya con una resolución completa del cuadro. ¿Sale? Entonces, pues nos vamos a preguntarnos, o sea, cómo fue que se llevó este diagnóstico y cuál es el mecanismo por el que interviene la prednisona para causar toxicidad en esta situación. Entonces vamos a regresarnos a explicar que los esteroides pues tienen su función o su intervención sobre el eje hipotalámico pituitario adrenal y además de la interacción con otras enzimas reguladoras dentro del sistema nervioso central.
En estos mecanismos intervienen ciertas enzimas y una de ellas es la enzima la tirosina oxidasa. Entonces, esta enzima es estimulada por los glucocorticoides, lo cual provoca que se active un mecanismo de regulación a nivel de su transcripción y por lo tanto se modifica la cantidad disponible de esta enzima. Luego, como ya sabemos, esta enzima tiene función en la regulación de la liberación de catecolaminas como la dopamina, como la noradrenalina, como la adrenalina, que provocan estos síntomas neuropsiquiátricos que hemos venido mencionando. Claro que no podríamos descartar que no hubiera otros mecanismos de toxicidad involucrados en el desarrollo de este cuadro clínico, como sucede con otras intoxicaciones. Pero pues de ahí la importancia de seguir procurando la investigación científica, ¿no? O sea, que es primordial en el campo de la medicina. Y respecto al tratamiento que recibió la paciente, pues ya sabemos que la disminución de los esteroides tiene o ha mostrado mejoría en más del 90% de los pacientes y que además si le agregamos la terapia de modulación de esta sintomatología, pues entonces el pronóstico es muy bueno. En el caso de esta paciente, afortunadamente el retiro de esteroides pues era viable y pues no solo viable, ¿verdad? Necesario para eliminar los síntomas y al momento de agregarse los antipsicóticos, pues el resultado fue bastante favorecedor para la paciente, tanto que pues se pudo egresar a domicilio sin ninguna complicación, sin ninguna secuela. Entonces, en este caso, pues podemos resaltar la importancia de cuestionarnos cuáles son las indicaciones de un fármaco en un paciente específico, contemplar la dosis, contemplar la posología que fuera óptima y considerar pues también el uso y abuso de esteroides en la práctica diaria, ¿no? Obviamente va a haber situaciones en las que esté indicado y obviamente está bien su uso, pero pues ya si contemplamos todas las mecanismos que interactúan y las complicaciones que puede haber, pues ya podemos generar un poquito más de comunicación con nuestro paciente para decirle, bueno, estas son las potenciales complicaciones y que los familiares estén atentos, ¿verdad? Y no vaya a escalar a algo más. Creo que también sería ya importante recordar o tener siempre presente los diagnósticos toxicológicos como diagnósticos diferenciales y no quedarnos nada más o excluirlos o demás, ¿no? Entonces, aquí en el centro toxicológico tenemos asesoría telefónica todos los días del año, las 24 horas del día. Entonces, si durante su práctica clínica ustedes contemplan que su paciente puede tener algún diagnóstico toxicológico, se pueden comunicar aquí, siempre se les va a atender pues con mucho gusto y pues qué mejor que generar conexiones con otras clínicas pues en pro del paciente. ¿Sale? Aquí en la siguiente diapositiva les dejo el QR de la bibliografía que utilicé para esta plática y mi correo electrónico que es lorena.mancerac@gmail.com. Si les interesa hablar sobre algún tema o alguna bibliografía, se los podemos hacer llegar. En esta otra diapositiva está el número del centro toxicológico. Tenemos también nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. ¿Sale? Muchísimas gracias por la atención y quédense para las siguientes pláticas que están muy, muy interesantes. Muchas gracias. Oh, no. Diablos.